Hoy hablaremos sobre una sensación que muchos experimentan, la sensación de invisibilidad, esa sensación de que, sin importar lo que se hace, nuestras opiniones y decisiones son ridiculizadas o ignoradas. Este tema ha sido solicitado en los comentarios, así que gracias a nuestra comunidad por sugerir este tema y realizar esta valiosa pregunta de ¿qué hacer cuando te sientes invisible? Cuando tus padres no te dejan tomar decisiones nunca, y si las tomabas, te ridiculizaban. Cuando te quedas en blanco estando reunida con un grupo de personas, o el temor de que si abres la boca te van a invalidar. Así que este es el tema de hoy. Y veremos lo siguiente. Orígenes de sentimiento de invisibilidad. Invisibilidad en el terreno social y profesional. ¿Qué hacer cuando te sientes invisible? Ejercicios cotidianos para cambiar la dinámica. Sanar el temor a la invalidez. Parte 1. Orígenes del sentimiento de invisibilidad. Para comprender el origen de este sentimiento tan incómodo y dañino, empezaremos contándote la historia de una mujer de 45 años llamada Sofía, que conoció durante mucho tiempo el dolor de esta invisibilidad. Quédate que te lo cuento. Sofía tiene ahora 45 años y aunque ha logrado muchas cosas en su vida profesional y personal, todavía siente que cuando está con su familia es esa niña de siempre, ignorada y ridiculizada. Cada vez que se organiza una reunión familiar importante, como decidir cómo celebrar el cumpleaños de su padre o cómo distribuir los gastos para una reunión grande, Sofía intenta aportar ideas. Sin embargo, sus padres y hermanas rápidamente la interrumpen o la descartan. «¡Ay, Sofía! Siempre con tus complicaciones», dice una de sus hermanas, mientras otra agrega: «Mejor no opinemos nada raro, que ya sabemos cómo es Sofía». Y a veces incluso su madre suelta un suspiro y le dice: «Déjalo, cariño, ya lo decidiremos nosotros». Mientras tanto, sus hermanas participan activamente y sus opiniones son tomadas en serio, lo que hace que Sofía se sienta aún más invisible y sin valor. Esto no solo le sucede en el territorio familiar. Sofía lleva esa misma sensación de anulación a otros ámbitos de su vida. Por ejemplo, cuando asiste a seminarios o eventos profesionales relacionados con sus aprendizajes, la inseguridad la sigue. Siente que cualquier comentario que haga será ignorado o, peor aún, ridiculizado. Lo mismo le pasa en situaciones más cotidianas, como salir a tomar un café con amigas. Si hay alguien nuevo en el grupo, la ansiedad se apodera de ella y un nudo en el estómago le impide hablar con fluidez. Se siente expuesta, como si fuera a quedar en ridículo o ser humillada en cualquier momento. Y de alguna forma siente que las personas a su alrededor perciben esa vulnerabilidad, como si llevara una etiqueta en la frente que dice: «Soy vergüenza, no me vean, no merezco ser escuchada». La gente, a menudo sin querer, parece reaccionar a esa energía tratándola de manera superficial o ignorándola por completo. Para comprender la herida de Sofía, hemos de remontarnos a su infancia. Desde muy pequeña, cuando intentaba compartir lo que pensaba o sentía, sus padres la minimizaban o no le prestaban atención, quizás porque estaban abrumados con responsabilidades o simplemente no sabían cómo dar valor a las emociones de sus hijos.
Sus hermanas mayores, que probablemente también lidiaban con sus propias inseguridades, la ridiculizaban como una forma de reafirmarse a sí mismas. Así Sofía fue aprendiendo que hablar y mostrarse auténtica solo le traía vergüenza o rechazo. Con el tiempo, este patrón quedó grabado en su inconsciente, formando una creencia muy profunda. Mi voz no importa. Si hablo, me anulan o me ridiculizan. Y lo más duro es que esa creencia no solo se quedó en su mente, sino que se convirtió en una especie de energía o actitud que los demás podían percibir. Es como si el miedo de Sofía a ser humillada fuera tan fuerte que los demás lo captaran, reforzando sin querer el ciclo de anulación y rechazo. ¿Qué más sucede aquí? Que el inconsciente familiar percibe automáticamente la etiqueta de anulación. Nosotros, como seres humanos, cuando no vivimos en un estado de conciencia despierto, solemos actuar, pensar, sentir, rechazar o criticar y juzgar de forma automática. Es nuestro inconsciente no procesado el que responde a lo que cree o percibe. De esta manera, cuando llevamos la etiqueta de que me pueden ridiculizar los demás de forma automática e inconsciente, pueden hacer comentarios que nos harán sentir mal, sin darse cuenta de ello. Yo siempre digo que existe un lenguaje inconsciente que se manifiesta sin que nos percatemos, pero que sin embargo está ocurriendo constantemente. Desde una visión transgeneracional, podría haber generaciones pasadas donde alguien experimentó humillación o vergüenza, y este dolor nunca se sanó del todo. Está claro que para Sofía, la etiqueta o creencia era soy invisible y no valgo. Esto no solo la afectaba a ella, sino que también a toda la familia, donde todos, incluso sin darse cuenta, seguían actuando como si fuera verdad. Este ejemplo de Sofía, muchos se sentirán identificados o identificadas. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que no importa lo que digas o hagas? ¿Los demás simplemente no te ven o no te escuchan? Es como si te convirtieras en un fantasma cuando más quieres ser tomado en cuenta. Pues déjame decirte que esta sensación de invisibilidad tiene raíces mucho más profundas de lo que creemos y muchas veces empiezan en casa, con nuestros primeros registros perceptuales. Imagina por un momento tu infancia. Quizás creciste en un ambiente donde tus padres tomaban todas las decisiones por ti. No importaba si querías dar tu opinión, porque ellos siempre tenían la última palabra. Y en el peor de los casos, cuando te atrevías a decidir por ti mismo, a decir quiero esto o prefiero aquello, te ridiculizaban. Es decir, no solo no te escuchaban, sino que encima se burlaban o te hacían sentir que lo que pensabas no tenía valor. Esto no es solo un mal recuerdo. Estas experiencias nos marcan. Cuando somos niños, lo único que queremos es ser aceptados y amados por nuestros padres, porque eso nos da seguridad. Pero si tus intentos de ser tú mismo eran ignorados o minimizados, empiezas a creer que tu voz no importa. Y esa creencia se te queda grabada como si fuera una verdad. Por eso se está dando tanta importancia desde hace unas décadas a la educación infantil, porque marca las primeras impresiones de nosotros, del mundo y de cómo entendemos las emociones o cómo aprendemos a gestionarlas. La cosa está en que hace 40 o 70 años atrás esto no se tenía en cuenta. ¿Y cuál es el impacto emocional de todo esto? Pues imagina que esa sensación de no ser visto o escuchado se convierte en una herida que llevas contigo
a lo largo de la vida. Ya no se queda solo en casa, sino que te acompaña al colegio, a las reuniones con amigos e incluso en la parte adulta de tu vida, en el trabajo. Te ves en situaciones donde hay más personas y de repente te quedas en blanco, como si una parte de ti dijera: mejor no hables, que seguro que nadie te tomará en serio. Y claro, ahí entra en juego el miedo. Miedo a abrir la boca, miedo a que alguien te invalide, miedo a repetir esa experiencia dolorosa de tu infancia. Y aquí estamos lidiando con esta carga emocional sin entender bien de dónde viene. Pero la buena noticia es que, como todo en la vida, esto se puede sanar y cambiar, porque la voz que tienes dentro de ti es importante, y el primer paso es reconocer de dónde viene este sentimiento de invisibilidad. Invisibilidad en el terreno social y profesional. Ahora bien, ese sentimiento de invisibilidad no se queda solo en casa, ¿verdad? Con el tiempo va tomando otras formas y aparece en más áreas de nuestra vida. Te explico. Cuando has crecido sintiendo que tu voz no cuenta o que tus ideas no tienen valor, esa sensación se instala como un chip y de pronto te encuentras en situaciones donde hay más gente, como una reunión de trabajo o una simple conversación de vecinos o con amigos, y ¡zas!, te quedas en blanco. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás ahí, rodeado de personas, y sientes que tienes algo valioso que decir, pero las palabras simplemente no salen. Es como si tu cerebro te jugara una mala pasada. Y no es que no tengas ideas, es que el miedo al juicio o al rechazo aparece con toda su fuerza. Empiezas a pensar: ¿y si digo algo y se ríen de mí? ¿Y si me hacen sentir que mi opinión no tiene sentido? O incluso hay otra vertiente de este miedo que puede manifestarse de otra manera, con pensamientos como: ¿y si piensan que soy un prepotente? ¿O ¿y si los demás se sienten amenazados cuando muestro lo que sé? Este miedo a no ser valorados depende de cómo se haya grabado ese primer impacto emocional. Imagina que eres el hermano mayor, alguien con inseguridades, pero que intenta demostrar fortaleza y frialdad. Sin embargo, tus hermanos menores siempre te critican, señalando lo mal que haces todo. Este impacto, si no se gestiona adecuadamente, también puede generar un miedo a ser ridiculizado, aunque se manifieste de otra forma, como un pensamiento de mejor no hablo porque me humillarán o no me entenderán y pensarán encima que soy un prepotente. Lo importante aquí es comprender que el miedo a la invisibilidad no es exclusivo de personas con un carácter débil. Es un miedo mucho más común y, en última instancia, desde una perspectiva más espiritual, se trata de una desconexión con nuestra integridad interior, con nuestro equilibrio espiritual, donde entra en juego el temor a ser juzgado. Lo curioso es que este miedo no es nuevo, es como un eco del pasado, de todas esas veces que intentaste expresarte y te hicieron sentir chiquito, pequeño, sin valor. Entonces, sin darte cuenta, te autocensuras. Prefieres quedarte callado antes de arriesgarte a que te invaliden otra vez. Y ojo, que esto no solo pasa en situaciones serias como el trabajo. También ocurre con amigos, en la familia o incluso con desconocidos. Puedes sentir que si te atreves a decir lo que piensas, de alguna manera vas a molestar o desentonar. Y claro, eso termina afectando la forma en que te relacionas con los demás. Puede que no te des cuenta, pero este patrón de quedarte en silencio o no expresar tus ideas está ahí, marcando tus interacciones.
Pero tranquilo o tranquila que no estás sola en esto. Mucha gente siente lo mismo y entender de dónde viene es el primer paso para empezar a cambiarlo. ¿Qué hacer cuando te sientes invisible? Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí invisible? ¿Quiénes estaban ahí y cómo me hicieron sentir? Si te es posible, anota estas experiencias en un diario. Verlas por escrito puede darte más claridad y ayudarte a empezar a procesar esas emociones no resueltas. Recuerda, esto no se trata de revivir el pasado, sino de entender cómo te impactó, cómo lo grabaste o percibiste tú para poder liberarte de ese peso. Una vez que reconoces de dónde viene tu herida, es momento de comenzar a trabajar en tu autoestima. Aquí es donde entra el poder de las afirmaciones. Estas son frases simples pero poderosas que pueden ayudarte a reprogramar las creencias negativas que has cargado durante años. Algunas afirmaciones que podrías repetir diariamente son: mi voz importa, mis decisiones son válidas, o elijo ser visto o vista y escuchado o escuchada por mí mismo. Ahora bien, las afirmaciones deben ir acompañadas de acciones que las respalden. Esto significa atreverte a exponerte en público y enfrentar tus miedos. Significa que cuando estés en una situación en la que te sientas vulnerable y aparezca ese nudo en el estómago, cuando tus manos empiecen a sudar, tu rostro se ponga pálido y frío por el pánico, o caliente y rojo de vergüenza, o incluso si experimentas una erupción cutánea como una respuesta fisiológica, debes sostener esa sensación sin huir y hacer algo diferente. Aún así, matizo que si huyes porque no sabes cómo sostenerlo, no pasa nada, ni te sientas mal por ello. Sé compasivo mientras vas aprendiendo a hacerlo mejor. Si siempre que sientes esa incomodidad tiendes a callar o a disimular, intenta hacer algo distinto. Mientras lo haces, repítete a ti mismo: esto que siento no es real, es mi creencia interna reaccionando a una amenaza que no existe. Esta creencia es una percepción sobre mí y no es la verdad. Justo cuando tu cabeza se dispare con miles de pensamientos, ese autoataque depredador que te hunde y te autodestruye por dentro, párate ahí y haz el ejercicio de decir: esto que siento no es real, es mi creencia interna reaccionando a una amenaza que no existe. Esta creencia sobre mí no es la verdad. Y mientras sientes tu miedo a ser ridiculizado o a ser invisible, interioriza esa afirmación de que vales y eres digno de respeto. Una afirmación de poder frente al espejo es un buen comienzo, pero no es suficiente por sí sola. Es necesario dar un paso más y llevarla a la experiencia directa. No hay mayor liberación que atreverse a encender una luz en una habitación oscura para descubrir que no hay ningún fantasma. Mientras esa luz nos enciende, nuestra imaginación puede crear miles de fantasmas. Y aunque cerremos los ojos y repitamos: todo está bien, no hay fantasmas, seguimos ahí, en medio del miedo. Pero cuando te acercas a la experiencia y decides encender la luz, el miedo se intensifica. Es como si quisieras esconderte bajo una sábana
en lugar de enfrentar la verdad. Nos asusta exponernos a la verdad porque tememos lo peor. Sin embargo, cuando te atreves a exponerte, descubrirás el valor que te has dado a ti mismo. No descubrirás que el otro tiene poder para humillarte. Y si alguien intenta hacerlo, no será algo nuevo ni devastador para ti, porque habrás aprendido a ver tu propia valía y a sostenerla con firmeza. Además, te diré una cosa. La humillación desaparece cuando dejas de temerla. Yo solía tener pánico a la humillación y además la revivía a menudo. Me paralizaba el miedo a hablar en público. Me invadían pensamientos negativos. Me bloqueaba y pasaba días sintiéndome mal y deprimida por mi incapacidad de mantener la calma en situaciones donde sentía que podía ser rechazada o ridiculizada. Y aquí estoy ahora, hablándote a ti, sin temor. Todos tenemos un proceso de sanación y cuando lo atravesamos suceden cambios reales. Una de las visualizaciones que me ayudó a superar ese miedo a la humillación, debido a mis experiencias tempranas de la misma, y que solo tuve que repetir 3 veces en 2 meses, fue esta. Me imaginé en una escena donde todos me humillaban. Me veía en el centro, rodeada de personas que se reían de mí y me rechazaban. Pero en medio de esa situación, los miré y dije, ¿y qué? No importa. Esto no tiene poder sobre mí. Sus juicios no son mi verdad. Mi valor no se define por lo que ustedes piensen. Y encontré paz interior en medio de esa visualización, donde todos me humillaban. Al principio es incómodo porque se despiertan muchas sensaciones desagradables, ira, deseos ocultos que crees que son malos y que por eso sientes que mereces la humillación, el estómago a punto de explotar, el corazón acelerado, entre otras cosas. Todo eso sale a la superficie y lo reconoces, permitiendo que surja sin ponerle freno ni bloquearlo. Pero el secreto de la sanación es que después de permitir que todo eso se manifieste, te dices a ti mismo que nada de lo que has sentido o creído es la verdad. Reconoces que toda tu interpretación es un error de percepción o una elección de percepción y que expresas tu deseo de cambiarla. Solo entonces es cuando puedes afirmar y hacer afirmaciones con auténtico poder. Por eso siempre digo que si solo haces afirmaciones positivas frente al espejo, no será suficiente. Y muchas veces hay una negación del sentir. Hay fuerzas inconscientes que deben ser reconocidas y trabajadas primero, para luego poder definir y sostener una nueva versión de ti mismo. Ejercicios cotidianos para cambiar la dinámica. Ejercicio 1. Sostén tu valor interno. Imagina que estás con tus amigas y efectivamente haces un comentario como «A mí también me encantó esa película» o «A mí me gusta más ese otro restaurante», pero nadie lo valora o ni siquiera parece que te hayan escuchado. Lo primero que ocurre es que tu mente puede empezar a generar pensamientos negativos. Otra vez no me toman en serio. O mi opinión no importa. Entonces aquí es cuando debes activar tu presencia interna. Hagamos la prueba ahora mismo.
Imagina una escena donde en medio de una conversación no se te tiene en cuenta. Esa sensación de invisibilidad y de tristeza y desmerecimiento que te hunde hacia adentro. Permite que aflore un recuerdo vívido con estas sensaciones. A lo mejor hay partes del cuerpo que se tensan, espalda, los músculos de la cara también pueden tensarse, cervicales. Quédate ahí unos instantes. En lugar de retraerte o sentir que no vales, respira profundamente y reafirma tu valor en tu mente. Di algo como: mi opinión es válida, aunque no la reconozcan. Yo me escucho y me respeto. O soy mucho más que esto que experimento y no lo voy a temer. Permítete sentir el espacio que ocupas, endereza la postura si es necesario y respira con conciencia. El propósito de este ejercicio no se trata de forzar a los demás a que te valoren, sino de cambiar tu reacción interna. Así, poco a poco, esa energía de inseguridad se va transformando en confianza. Te sorprenderás de cómo, en un breve tiempo, esta energía más segura comenzará a atraer más atención y valoración. Tu voz tendrá un tono más estable, confiable y atrayente. Ejercicio 2. Afirma y expande tu presencia. Si sientes que tus palabras se pierden en el aire y no tienen impacto, usa una técnica que trabaja desde tu energía y percepción de ti mismo. Imagina que alrededor de ti hay un espacio energético que representa tu presencia. Cuando sientas que tu voz no es escuchada, cierra los ojos por un momento, si puedes hacerlo de forma natural, y visualiza esa energía expandiéndose, llenando el espacio de manera tranquila pero poderosa. Repite mentalmente: soy digna o digno de ser escuchado o escuchada. Mi opinión importa. Entonces abre los ojos y sigue presente en la conversación con esta sensación de expansión. Este ejercicio no es para que te sientas más grande que los demás, sino para asegurarte de que no estás minimizando tu propia energía ni encogiéndote cada vez que no recibes valoración ni reconocimiento externo. En lugar de ponerte a la defensiva y contraerte, estarás enfocando tu atención en expandirte y relajarte, con la certeza de que eres válida y que tu opinión sí importa. Sin embargo, saber que tu opinión importa no es desde una actitud arrogante o forzada, sino desde un saber innato que deja de dar importancia a tener razón o no tenerla. Simplemente hay amor, autoestima sana y seguridad tranquila. Al hacer estos ejercicios, es posible que en algún momento sientas ira al darte cuenta de que otros no te toman en cuenta. Puede que a veces reprimas esa ira y en otras ocasiones explote de forma como de demanda de atención con enfado y rechazo hacia los demás. Si esto ocurre, no te sientas culpable. La próxima vez lo harás mejor y poco a poco aprenderás a gestionar esas situaciones de manera equilibrada. Recuerdo las primeras veces que intenté cambiar este patrón tan arraigado en mí de no dar mi opinión ni sentirme importante.
Al principio me expresaba con dolor y una fuerte necesidad de atención, llegando incluso a hacer que el otro se sintiera culpable por no prestarme la atención que yo deseaba. Estas situaciones pueden ocurrir porque estamos intentando reconocer y sanar estas emociones. Y no hay que asustarse si en algún momento nos sentimos descontroladas o descontrolados. Lo importante es corregirlo rápidamente, pedir disculpas si es necesario y seguir trabajando en nuestra autoestima, pero ya dándonos permiso para aprender y no reprimir. Ejercicio 3. Acepta el rechazo sin identificarte con él. Cuando notas que tu comentario, opinión o incluso decisión no recibe buena atención o ninguna atención, es fácil interpretar eso como un ataque personal o un signo de que no vales o que no te quieren o no te valoran. Aquí es donde puedes trabajar en no identificarte con la reacción de los demás. Di en tu mente: que no me respondan no significa que mi opinión no valga. No me identifico con la indiferencia. Estoy en paz conmigo mismo o conmigo misma. Practica dejar ir la necesidad de que todo el mundo responda como esperas. A veces la gente simplemente no está presente o atenta, y eso no refleja tu valor. Un ejemplo de lo que significa integrar estos sentimientos interiores, de autoestima, es mi propio caso. Yo crecí con 2 hermanos mayores y desde muy pequeña me sentí desplazada, como si no encajara. Experimenté rechazos y ciertas burlas que en ese momento me afectaron profundamente y las interpreté como un rechazo hacia mi persona. Al ser estas mis primeras impresiones de comunicación con mi entorno, las llevé conmigo cuando empecé el colegio. Veía amenazas de exclusión por todas partes, hasta el punto de que terminaba atrayendo la exclusión a mi vida. Durante mi infancia y adolescencia guardé un gran resentimiento hacia mis hermanos, porque nunca sentí su apoyo ni su valoración. A pesar de que todos crecimos, ese resentimiento permanecía dentro de mí. Me costaba tanto relacionarme con ellos que no podía mantener una conversación de más de 30 segundos sin sentirme bloqueada, insegura o amenazada por el miedo al rechazo y a no ser valorada. Esto era muy doloroso por dentro, y esas emociones no solo se quedaban en la relación con mis hermanos, se extendían a toda mi familia, padres, tíos, primos, abuelos. También me resultaba muy difícil integrarme en grupos de amigos o en ambientes laborales. Sentía una inseguridad constante que a veces, o casi siempre, me paralizaba. Mi mente me hacía ver peligros en todas partes. El temor al rechazo, a la humillación o la sensación de que no era importante para nadie. Recuerdo las cenas de Navidad en una empresa donde trabajé, donde tenía que compartir con todos los compañeros. Esa noche era muy incómoda para mí. Siempre estaba el miedo a no encajar, a que me juzgarán o criticarán, o peor aún, a que se reían de mí o me despreciaran. No obstante, cuando sanas esto, todo cambia y las relaciones también se transforman. Ahora puedo hablar durante horas con mis hermanos en una simple comida familiar y fluir en armonía. Incluso mis hermanos me escuchan y a veces dicen: que hable ella, dándome mi lugar y validando mi voz.
Pero para llegar a este punto he tenido que trabajar en deshacer mis percepciones y reprogramarlas. Mi primera estrategia sanadora fue aceptar que quizás nunca me aceptarían. Esto me dio una gran paz, porque dejé de esperar un resultado diferente. Aceptar esa posibilidad me trajo mucha tranquilidad y me dije, si no me aceptan, es lo que hay, y no necesito obtener un resultado distinto para estar bien. Me desapegué emocional y mentalmente de la necesidad de que me aceptaran. Más adelante di un paso más allá y entendí que no tenía que conformarme con algo que en realidad podría no ser verdad, sino una percepción errada. Es decir, al principio acepté la idea de que no me aceptaban y eso me ayudó, pero después comprendí que la percepción de no ser aceptada quizás era un error mío. Empecé a cambiar mi perspectiva y a darme cuenta de que en el fondo yo los estaba juzgando y culpando de manera inconsciente. Ahí fue cuando pude soltar definitivamente esa carga y dejar de creer que esa experiencia tenía tanto poder o realidad. Simplemente dejé de darle importancia, mientras al mismo tiempo iba confiando más en mí misma. Esto permitió que mis hermanos también vieran a una hermana más relajada y menos a la defensiva. Y como resultado, ellos también se relajaron más en nuestras interacciones. Pero no solo en el ámbito familiar, sino también en el laboral, amistades. De verdad, ahora me puedo estar un día entero con amistades o familia, hablando con compañeras, escuchando y hablando en equilibrio, sin miedos, mi cuerpo relajado y seguro. Mientras antes solía estar muy poco rato, con excusas para marchar rápido, para poder destensar mi cuerpo a solas en casa. Quiero compartir mi experiencia con vosotros para que tengáis herramientas y comprendáis cómo funcionan estos procesos de sanación. Las personas que sufren por sentirse invisibles o no ser tenidas en cuenta deben salir de ese estado de víctima y dejar de culpar a los demás. Es fundamental empezar a ser responsables de nuestra capacidad de expresión y trabajar en potenciarla. Y no valen las excusas de «es que he sufrido mucho». Aquí solo he mencionado una experiencia de desvalorización desde mi infancia, pero no he contado las situaciones de humillación pública ni las fases de mi vida cargadas de experiencias profundamente humillantes. Sé de lo que hablo porque he recorrido ese camino y conozco cada detalle, las sensaciones, la desesperación, los pensamientos, los bloqueos y las reacciones físicas. Y si yo lo he logrado, tú también puedes. Pero es necesario dejar atrás el estado de víctima si realmente quieres empezar a definir tu coherencia y tu valor desde un lugar libre de culpas y culpables. Sana el temor a la invalidez. En esta parte toquemos el tema de sanar específicamente el miedo a la invalidez, esa sensación de que nuestra voz o presencia carecen de valor, y aprendamos a construir una relación interna sólida que nos permita sentirnos valorados sin depender de la aprobación externa. Wayne Dyer, en su libro Tus zonas erróneas, dijo: «Cuando te preocupas
por lo que otros piensan de ti, en realidad estás entregando tu poder. Todo aquello que necesite aprobación externa es una forma de perder tu libertad. La verdadera libertad viene de saber que aunque otros puedan no estar de acuerdo contigo o no validar tu perspectiva, tu valor sigue intacto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Dyer enfatizó que la dependencia del juicio de los demás es una trampa que nos aleja de nuestra libertad. Para sanar el miedo a la invalidez, es fundamental aprender a vernos desde nuestro propio valor interno, sin permitir que los demás dicten cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Por otro lado, un curso de milagros en la lección 31 dice: no soy víctima del mundo que veo. Esta lección daría para mucho. En algún momento daremos un espacio para hablar de ello. Debemos comprender que los pensamientos no determinan verdades. Sin embargo, solemos creer que estamos a merced de miles de pensamientos y miedos sobre lo que los demás puedan decir o pensar de nosotros. Nos preocupa que alguien tenga una mala opinión de nosotros y que eso nos lleve al rechazo o a no ser amados. Esta paradoja es poderosa porque justamente esos miedos son los que nos impiden reconocer el amor que ya existe en nosotros. Ahora veamos un paso fundamental para sanar todo esto. El paso de desapegarte del juicio externo. Cuando sientas que alguien te juzga o te hace un comentario negativo, en lugar de reaccionar emocionalmente, observa tu respuesta interna. Haz una pausa y pregúntate: ¿por qué necesito esta aprobación? ¿Qué parte de mí se siente amenazada por esta opinión? ¿Qué parte de mí todavía cree que es vulnerable o insuficiente? Observa la emoción sin juzgarla y respira profundamente. Reconoce que la necesidad de aprobación es solo una parte de ti que fue herida en el pasado, pero que ya no necesita definirte hoy. Si has escuchado con atención, te habrás dado cuenta de que he dicho que la necesidad de aprobación es una parte de ti que fue herida en el pasado. Es decir, no fuiste herido tú en tu totalidad, sino una percepción ilusoria de ti mismo. Lo que ocurre es que aún no sabemos quiénes somos realmente, y lo que está herido es solo una ilusión dentro de una forma de percibir. Entonces puedes preguntarte: ¿dónde está la raíz de mi incomodidad? La respuesta está en tu percepción y tienes la capacidad de cambiarla. Si, según tu percepción, la raíz de tu malestar está en algo que ocurrió, anótalo en un papel. Describe cómo lo viviste y cómo lo percibiste. Luego escribe al lado o dite a ti mismo: quizá no es para tanto, quizá estoy equivocado o equivocada. Tal vez soy una persona muy válida, llena de seguridad y valor. ¿Y si empiezo a verme de otra manera? Reflexiona también: ¿y si los demás no pueden darme aquello que me corresponde darme a mí mismo? Entonces, ¿por qué les exijo internamente que me llenen o me valoren?
si realmente eso es algo que debo hacer yo? Con frecuencia buscamos en las miradas y gestos de los demás posibles signos de que nos están juzgando o malinterpretando. Y en milésimas de segundos ya estamos reaccionando. Nuestra mente en esos momentos no deja de buscar indicios de amenaza. Sin embargo, lo que no sabemos es que, mientras damos espacio a ese miedo, no estamos dando espacio a la compasión ni a la libertad. Preferimos hacer la cruz a aquellas personas que creemos dañinas para nuestra integridad antes que reconocer que quizás algo en nuestra percepción necesita ser revisado. Como decía Krishnamurti, la relación es un espejo en el que podemos vernos tal como nos percibimos. Mientras tratamos de protegernos de los demás, olvidamos que la verdadera amenaza no está fuera, sino en la ilusión que hemos creado sobre nosotros mismos. Un curso de milagros también nos recuerda que nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Nos invita a cuestionar la percepción errónea que proyecta nuestro miedo para descubrir que nuestra verdadera esencia no puede ser dañada por nada externo. Y como señala Sergio Torres, escritor y conferenciante, la sanación no consiste en cambiar lo que vemos afuera, sino en descubrir quiénes somos realmente. Solo así, las ilusiones de miedo y separación empiezan a desvanecerse. Y para acabar con este tema de hoy, quiero añadir algo bastante útil, que tiene que ver con una mentalidad taoísta, y es el concepto de la acción sin esfuerzo, el fluir con la naturaleza de las cosas sin aferrarse ni forzar resultados. La idea de ser invisible o no ser suficiente puede verse como un intento de control en el que nos esforzamos por ser vistos, reconocidos o valorados. El Wu Wei, que es el concepto que implica esta acción sin esfuerzo taoísta, nos invita a soltar ese esfuerzo y permitir que la vida y las relaciones fluyan de forma natural. Y esto nos permite darnos un espacio sin forzar los cambios. Y puedes hacer otro ejercicio, y es que cada día, durante unos minutos, observa las interacciones a tu alrededor sin intentar controlarlas o moldearlas. Si surge el impulso de ser visto o gustar o ser aceptado, date permiso de soltar ese impulso y simplemente estar presente en el momento. Y te puedes decir mentalmente: confío en que soy suficiente sin forzar nada. Practica este fluir también en tus relaciones, permitiendo que los demás te perciban sin que eso determine tu valor. Este ejercicio te va a ayudar mucho, practícalo. Te enseña a soltar el control sobre cómo te perciben los demás, practicando la aceptación y la confianza que no depende de esfuerzo ni de factores externos. Conclusión. Sanar la herida de la invisibilidad es un camino de autoconciencia y compasión hacia nosotros. Hemos explorado hoy los orígenes de este sentimiento, cómo se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida y, lo más importante, herramientas prácticas para transformarlo. Estos ejercicios son el primer paso para recuperar tu voz y tu presencia
en el mundo con confianza y amor propio. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio y por tu valentía al enfrentar tus miedos. Recuerda que no estás solo ni sola en este camino. Juntos estamos construyendo una comunidad que crece, que se apoya y se sana. Si este contenido te ha ayudado, te invito a compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo. Y como siempre, estaré aquí para acompañarte en estos pasos del camino. Que sigas brillando con la luz que siempre ha estado en ti. Hasta la próxima y bendiciones.